Si no aceptas a Camila, no vuelvas a llamarte mi madre. Mi propio hijo me lo dijo mirándome a los ojos, delante de 200 personas, con una copa de vino en la mano y una sonrisa tan fría que por un segundo sentí que no estaba viendo a Alejandro, sino a un extraño, y antes de que yo pudiera responder, me tendió un sobre. Dentro había documentos para cederle el control del negocio familiar, allí mismo, en mi propia casa, por una mujer a la que conocía desde hacía 8 meses. Todos esperaban que yo gritara, que lo abofeteara, que hiciera el escándalo que, seguramente, Camila había imaginado desde el principio. Pero yo solo sonreí, porque en ese instante entendí algo terrible. Aquello no era una cena familiar, era una emboscada, y a la mañana siguiente, vestida como una mendiga, fui a sentarme frente a una panadería para descubrir quién era realmente la mujer por la que mi hijo estaba dispuesto a destruirme. Me llamo Lucía Valdés, tengo 58 años, soy viuda y durante más de la mitad de mi vida levanté con mis propias manos una cadena de restaurantes familiares y una bodega que hoy abastece a media Andalucía. Cuando mi marido murió, muchos pensaron que yo vendería todo. Otros apostaron a que me hundiría en menos de un año. Pero no solo sobreviví. Convertí el duelo en disciplina, la rabia en estrategia y el miedo en silencio. Todo lo hice por una razón. Mi hijo, Alejandro, era mi único heredero, mi debilidad y durante mucho tiempo también mi orgullo. De niño tenía esa clase de sonrisa que abría todas las puertas y desarmaba todas las advertencias. Inteligente, brillante, encantador cuando quería. Demasiado acostumbrado a que el mundo se acomodara a su humor, sí, pero yo siempre creí que maduraría. Siempre pensé que, cuando llegara el momento, entendería el peso real de un apellido construido con sacrificio. Todo esto algún día será suyo, me repetía mientras firmaba contratos, revisaba balances o pasaba noches enteras salvando una sucursal que se caía a pedazos. Y quizá ese fue mi primer error. Construí un imperio, sin darme cuenta de que también estaba criando a un hombre que nunca aprendió cuánto costaba sostenerlo. Hasta hace un año yo creía conocer cada una de sus grietas. Sabía cuándo mentía, sabía cuándo se enamoraba demasiado rápido, sabía incluso cuándo se dejaba impresionar por personas que confundían ambición con valor. Pero esta vez fue distinto. Esta vez no lo vi venir. Todo empezó una tarde de domingo, durante una sobremesa tranquila en la finca. Habíamos comido cordero al horno, abierto una botella de tempranillo del 2012 y el ambiente parecía normal. Alejandro dejó la copa sobre la mesa, se limpió los labios con la servilleta y dijo, con esa ligereza estudiada que usan algunos hombres cuando van a soltar una bomba: «Mamá, me caso en 2 meses». Recuerdo que levanté la vista despacio. «¿Perdón?» «Se llama Camila», dijo. «Y sí, ya sé que es rápido, pero cuando uno sabe, sabe». Hubo un silencio corto, de esos silencios que todavía no son sospecha, pero ya no son paz. «¿Camila quién?», pregunté, y entonces sonrió, como si yo fuera la única persona que se había quedado fuera de una conversación que llevaba meses ocurriendo. «Camila, mi prometida». Pero lo que descubrí después cambió por completo el significado de esa sonrisa. Camila trabajaba en una panadería pequeña del centro, madre soltera, reservada, sin familia visible, sin pasado claro, sin redes sociales antiguas, sin amigos que pudieran contar una historia sólida sobre ella, casi como si hubiera aparecido en la vida de mi hijo de la nada. Y aún así, Alejandro la defendía con una intensidad que no era amor, era devoción, era obediencia, era ceguera. «Ella no necesita tu dinero, mamá», me dijo aquella tarde, antes incluso de que yo formulara una sola objeción. Y fue justo esa frase la que me heló la sangre, porque cuando alguien insiste demasiado en que no quiere tu dinero, normalmente ya ha calculado cómo quedarse con él. Al principio intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez era prejuicio, tal vez simplemente me costaba aceptar que mi hijo
el heredero de una familia conocida en media Andalucía, se hubiera enamorado de una mujer sencilla, una panadera con un bebé en brazos y una vida muy distinta a la nuestra. Pero hay algo que los años te enseñan. La intuición no grita, susurra, y cuando una mujer ha sobrevivido suficientes traiciones, aprende a escuchar esos susurros. La primera vez que vi a Camila fue un jueves por la tarde, en uno de nuestros restaurantes de Sevilla. Alejandro insistió en que debíamos conocernos en un ambiente relajado. Esa frase ya me molestó, como si yo fuera una amenaza que debía administrarse con cuidado. Llegó 10 minutos tarde, vestido blanco sencillo, zapatos discretos, sin joyas llamativas, el tipo de apariencia que parece humildad, pero está calculada para parecer inocente. Me abrazó demasiado rápido. Por fin la conozco, Lucía. Alejandro habla muchísimo de usted. Sonreí. Espero que solo diga cosas buenas. Ella bajó la mirada. Dice que usted es una mujer impresionante. No respondió como alguien nerviosa. Respondió como alguien entrenada para parecer nerviosa. Y ahí fue cuando noté el primer detalle. Nunca sostenía la mirada más de 3 segundos. No era timidez, era control. Las personas sinceras miran para conectar. Las personas manipuladoras miran para medir. Durante la cena observé más de lo que hablé. Camila apenas tocó la comida, pero sabía demasiado. Sabía qué sucursal había cerrado durante la pandemia. Sabía que habíamos vendido una pequeña finca en Jerez. Sabía incluso que Alejandro y yo habíamos discutido meses antes por la expansión en Valencia, una conversación que ocurrió en privado en mi despacho. Siempre admiré cómo manejó todo después de enviudar, dijo mientras cortaba un trozo de salmón. No muchas mujeres habrían podido sostener algo así solas. La miré, sonriendo, pero por dentro ya estaba haciendo cuentas. Aquella información no salía de una conversación casual. Eso era trabajo previo. Eso era investigación. Alejandro, por supuesto, no veía nada. La miraba como un adolescente enamorado, como si ella hubiera llegado a salvarlo de una vida que nunca necesitó ser salvada. Cuando fuimos al aparcamiento, él me tomó del brazo. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Te ha gustado? Lo miré. No la conozco. Él soltó una risa seca. Sabía que ibas a hacer esto. ¿Esto qué? Juzgarla, porque no viene de nuestro mundo. Me detuve. No me importa de dónde viene, Alejandro. Me importa hacia dónde va. Su expresión cambió, y por primera vez sentí algo incómodo. Hostilidad, no defensa, hostilidad. No voy a dejar que arruines esto, me dijo. Aquella frase se quedó conmigo toda la noche, porque no sonaba como un hijo defendiendo a su prometida. Sonaba como alguien repitiendo un discurso aprendido, y todavía no sabía hasta qué punto. Las semanas siguientes fueron peores. Alejandro empezó a cambiar. Pequeñas cosas al principio, demasiado pequeñas para parecer alarmantes, pero suficientes para que una madre las note. Dejó de pasar por la bodega. Canceló reuniones familiares. Respondía tarde. Hablaba como si cada conversación estuviera supervisada. Y luego empezó con el negocio. Mamá, deberíamos modernizar la estructura accionarial. Mamá, ya no puedes controlarlo todo sola. Mamá, necesitas pensar en el relevo. Cada frase parecía razonable, hasta que llegó la verdadera. Una noche entró en mi despacho, cerró la puerta y dejó una carpeta sobre la mesa. Quiero el paquete de control antes de la boda. Levanté la vista despacio. ¿Cómo dices? Es lo lógico. Si voy a asumir el liderazgo, necesito autoridad real. Abrí la carpeta. Documentos preparados. Transferencia anticipada. Participación mayoritaria. Todo perfectamente organizado. Demasiado perfectamente. ¿Esto fue idea tuya?, pregunté. Él sostuvo mi mirada. Nuestra, no mía, nuestra. Ahí entendí algo. Camila no estaba entrando en la familia, estaba entrando en la estructura. Y Alejandro no era el cerebro, era la puerta. No, respondí cerrando la carpeta. Su mandíbula se tensó. No puedes seguir tratándome como un niño. Y tú no puedes pedirme que entregue 30 años de trabajo como regalo de bodas. No es un regalo.
Entonces deja de presentarlo envuelto en amor. Se hizo un silencio espeso, y entonces dijo algo que todavía hoy recuerdo palabra por palabra. Ella cree que nunca me dejarás ser el dueño de mi propia vida. Respiré despacio. No, Alejandro, yo creo que ella ya decidió ser dueña de la tuya. Me miró con una frialdad que jamás había visto en él, y salió sin despedirse. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque 3 días después, durante una cena familiar, que debía ser una reconciliación, mi hijo decidió humillarme públicamente. Y esa noche entendí que la guerra ya había empezado. La cena del domingo debía ser una tregua. Eso fue lo que Alejandro dijo. Solo quiero que estemos bien, mamá. Sin dramas, como una familia. Curiosa palabra. Familia, la misma que suelen usar justo antes de clavarte el cuchillo. Acepté porque quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Además, hay algo que aprendí en los negocios hace muchos años. Cuando alguien insiste demasiado en que todo está bajo control, es porque ya preparó el escenario. Y vaya si lo habían preparado. La cena fue en la finca principal, la casa donde Alejandro creció, donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada vendimia importante. La mesa estaba impecable, velas encendidas, mantel de lino blanco, mi vajilla favorita. Camila había elegido hasta las flores. Eso me lo dijo Teresa, la ama de llaves, en voz baja mientras servía el vino. La señorita insistió mucho, señora. Claro que insistió. Las mujeres como ella no decoran mesas, diseñan escenarios. Durante la primera hora todo fue una actuación casi perfecta. Camila dulce, Alejandro encantador, yo serena. Incluso llegué a pensar que quizás se contendrían un poco más. Me equivoqué. El golpe llegó con el postre. Tarta de almendras, mi favorita. Irónico. Alejandro dejó la copa sobre la mesa y habló con esa voz tranquila que usan las personas cuando creen que tienen poder. Mamá, ya es hora de que dejes de controlar mi vida. Silencio. Ni siquiera los cubiertos sonaron. Teresa se quedó inmóvil detrás de mí. Lo miré. ¿Perdón? Camila bajó la vista, como si estuviera incómoda. Actriz brillante. Alejandro siguió. Toda mi vida has decidido por mí. ¿Qué estudiar? ¿Con quién asociarme? ¿Cómo vivir? Incluso cómo amar. Respiré despacio. Si protegerte de tus propios errores te pareció control, entonces sí, lo hice. Él sonrió, pero no era una sonrisa feliz, era resentimiento acumulado. No, mamá, lo que hiciste fue convertir el amor en una deuda. Ahí fue cuando entendí algo aterrador. Aquellas no eran palabras improvisadas. Aquello había sido ensayado. Camila no levantó la cabeza ni una vez, porque ya conocía cada frase. Y entonces llegó la puñalada, la que todavía, incluso hoy, recuerdo con una claridad insoportable. Alejandro me miró delante de todos y dijo, Camila, será mejor madre para esta familia de lo que tú fuiste. No hubo aire, no hubo sonido, solo ese silencio brutal que deja una frase cuando golpea exactamente donde sabe que duele. Fue una bofetada, pero una peor que cualquier mano, porque vino de mi hijo, porque fue pública, porque él sabía perfectamente lo que significaba. ¿Ustedes alguna vez han sentido ese momento exacto en el que algo se rompe dentro de uno y ya no vuelve a su lugar? Yo sí, fue ahí, pero no lloré, no levanté la voz, ni siquiera parpadeé, solo lo miré, y eso, curiosamente, lo puso más nervioso que cualquier escándalo. Camila apretó la servilleta. Alejandro tragó saliva. Ellos esperaban una explosión. Yo les di silencio, y el silencio a veces da mucho más miedo. Entonces vino el ultimátum. O aceptas a Camila como parte de esta familia, o me perderás para siempre. Lo dijo sin temblar, como si ya hubiera practicado también esa línea frente al espejo, como si estuviera convencido de que yo cedería, porque durante años lo hice, porque durante años confundí amor con sacrificio. Pero esa noche no. Esa noche vi algo que una madre nunca quiere ver. No estaba defendiendo a una mujer.
estaba negociando conmigo, y él ya había decidido el precio. Si no aceptas a Camila, no vuelvas a llamarte mi madre. Después sacó el sobre, lo deslizó por la mesa. Documentos legales, sesión de control, transferencia accionarial, mi firma, mi rendición, todo limpio, todo elegante, todo obsceno. Fírmalo, dijo, y demuéstrame que todavía somos familia. Todos esperaban el escándalo. La gran Lucía Valdés perdiendo el control. La viuda orgullosa derrumbándose delante de su hijo. Pero hice algo mucho peor. Sonreí, tomé el sobre, lo cerré con calma, bebí un sorbo de vino y dije, claro, Alejandro, si eso es lo que necesitas, lo hablaremos mañana. Vi el alivio inmediato en su cara. Camila casi respiró. Pensaron que habían ganado. Pensaron que me habían doblado. Pobres, todavía no entendían con quién estaban jugando. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, bajé a mi despacho, abrí la caja fuerte y saqué 3 cosas: mi testamento, los estatutos de la empresa y el número privado de un detective que me debía 2 favores. A las 3 de la mañana ya había cambiado la herencia. A las 4, congelado cualquier movimiento accionario. A las 5, contratado al investigador. Y a las 6, abrí mi armario más antiguo y saqué ropa que no usaba desde hacía 20 años. Un abrigo viejo, zapatos rotos, una peluca gris. Porque si quería conocer a la verdadera Camila, no podía hacerlo como Lucía Valdés, tenía que hacerlo como alguien invisible. Como alguien sin poder, como alguien sin dinero, como alguien que no importaba. A la mañana siguiente me convertí en una mendiga y fui a sentarme frente a su panadería, porque algunas verdades solo aparecen cuando creen que nadie importante está mirando. Nunca imaginé que a mis 58 años aprendería a caminar más despacio para parecer invisible. Pero allí estaba, sentada en una acera fría, frente a una pequeña panadería del centro de Sevilla, con un abrigo viejo, las manos manchadas con maquillaje oscuro, una peluca gris mal peinada y unas gafas rotas que encontré en una caja olvidada del trastero. Si Teresa, mi ama de llaves, me hubiera visto, probablemente habría llamado a un médico, pero no me reconoció nadie. Y eso era exactamente lo que necesitaba, porque el poder más peligroso no siempre es ser visto. A veces es desaparecer. La panadería de Camila se llamaba Dulce Abril, pequeña, modesta, perfectamente diseñada para inspirar ternura. Macetas en la entrada, pan recién horneado, una pizarra escrita a mano con frases bonitas sobre la vida sencilla, mentiras decoradas con canela. Llegué a las 7 de la mañana. A las 7:20 Camila apareció, sin Alejandro, sin su sonrisa dulce, sin el personaje. Y ahí fue cuando vi a la verdadera mujer. Entró mirando el móvil, sin saludar a nadie, con una expresión dura, casi irritada. Le gritó algo a una empleada desde la puerta. La chica bajó la cabeza de inmediato. Interesante, las personas realmente buenas no cambian cuando creen que nadie importante las observa. Las peligrosas, sí. Esperé. 2 horas, clientes entrando y saliendo. Yo quieta, invisible, y entonces decidí acercarme. Tomé aire, caminé despacio hasta la puerta, y con la voz más frágil que pude construir, dije: «Perdone, hija, ¿tendría un trozo de pan? No he comido desde ayer». Camila levantó la vista. Durante un segundo me observó, y en sus ojos no hubo compasión, ni duda, ni humanidad, solo desprecio, puro, frío, calculado. Sonrió apenas y respondió: «Si no tienes para comer, tampoco deberías existir». Luego tomó una barra de pan del mostrador y la dejó caer al suelo, delante de mí, como si alimentara a un perro. Durante años negocié con hombres despiadados. Vi traiciones, ambición, codicia. Pero aquella frase, aquella facilidad con la que humilló a alguien que creía indefenso, me confirmó todo. No era una oportunista, era una depredadora. Bajé la mirada, recogí el pan, interpreté mi papel, porque a veces la dignidad también sabe esperar. Pero lo que ocurrió después
fue aún peor, mucho peor. A las 8:30, Camila salió por la puerta trasera. No llevaba uniforme, no llevaba al bebé, no llevaba la máscara. Caminó hasta la esquina y subió a un Mercedes negro. No un coche prestado, no un taxi, un Mercedes de alta gama, conducido por un hombre que conocía demasiado bien. Sentía el pulso en la garganta, porque aquel hombre no era un desconocido. Era Ernesto Salvatierra, 56 años, casado, inversor, uno de los hombres que años atrás intentó entrar en nuestro grupo empresarial, comprando participación indirecta, ambicioso, peligroso y sobre todo paciente. El mismo hombre que yo había mantenido lejos de mi empresa durante una década. Camila se inclinó hacia él. Él le acarició la cara. Demasiada intimidad, demasiada costumbre, demasiado claro. Y en ese instante todas las piezas se encajaron. No era amor, no era casualidad, era una operación. Camila no había encontrado a Alejandro, lo había seleccionado. Mi hijo no era su pareja, era su siguiente víctima. Y yo era el verdadero premio. Me quedé sentada varios minutos sin moverme, porque hay verdades que el cuerpo necesita tiempo para soportar. Pero todavía faltaba lo peor. Esa misma tarde me reuní con el detective privado, Julián, viejo, discreto, uno de esos hombres que parecen olvidar todo hasta que necesitan recordarlo. Le conté lo esencial. No se sorprendió. Eso tampoco me gustó. ¿Nombre completo?, preguntó. Camila Rojas, escribió. Luego me miró. ¿Seguro que ese es su verdadero nombre? Y ahí entendí algo. Ni siquiera eso sabíamos. Durante los siguientes días, Julián hizo su trabajo, y cada llamada suya era peor que la anterior. Primero, Camila Rojas no existía legalmente antes de hace 4 años. Luego, había usado al menos 2 identidades anteriores. Después, 2 compromisos rotos con hombres ricos en Madrid y Valencia. Ambos terminaron igual. Promesa de boda, acceso económico, desaparición, demandas, silencio. Y entonces llegó la llamada que me dejó helada. Lucía, el bebé no es suyo. Me quedé en silencio. ¿Cómo? La niña pertenece legalmente a una prima lejana. Custodia temporal manipulada. Todo apunta a que usa la imagen de madre soltera para generar empatía y credibilidad. Cerré los ojos. Dios mío, todo era una construcción. Todo. Hasta la ternura, hasta la maternidad, hasta la pobreza. Pero faltaba la última pieza, la definitiva. Julián bajó la voz. Tenemos acceso a mensajes. Está planeando salir del país después de la boda. Quiere acceso a las cuentas, mover dinero mediante Alejandro y desaparecer. Ernesto está implicado. Ahí fue cuando dejé de sentir rabia. Y apareció algo mucho más peligroso. Calma, porque cuando una mujer deja de reaccionar emocionalmente, la guerra ya está decidida. Intenté hablar con Alejandro. Le mostré pequeñas pruebas. Le pedí prudencia. Solo prudencia. Pero estaba completamente ciego. Estás obsesionada, me dijo. No soportas perder el control. Estoy intentando salvarte. No, estás intentando destruirla. Lo miré y comprendí algo brutal. Hay personas que no aprenden con consejos, solo con ruinas. Así que dejé de intentar convencerlo y empecé a preparar el final. No iba a desenmascararla en privado. No, eso habría sido demasiado fácil, demasiado limpio, demasiado poco memorable. Esperé, pacientemente, como ella, como Ernesto, como todos los depredadores. Esperé al lugar perfecto, la boda, 200 invitados, prensa, socios, familia, el altar. El momento exacto en que ella creyera que había ganado, porque si alguien iba a caer, iba a hacerlo delante de todos, y esta vez yo sería quien encendiera la luz. El día de la boda amaneció con ese sol limpio de primavera que hace que todo parezca más inocente de lo que realmente es, perfecto para una mentira. La ceremonia sería en una antigua hacienda a las afueras de Sevilla. Jardines impecables, prensa local invitada, empresarios importantes, socios de la bodega, amigos de la alta sociedad,
Y por supuesto, toda esa gente que no asiste a bodas por amor, sino para presenciar posibles tragedias. 200 personas, exactamente como Camila quería, exactamente como yo necesitaba. Llegué vestida de beige, elegante, impecable, con la serenidad de una mujer que ya no tiene nada que demostrar. Algunos invitados me observaban con esa curiosidad morbosa que tanto disfruta la gente. La madre del novio, la viuda poderosa, la futura suegra supuestamente derrotada. Pobres, todavía creían que aquella historia iba sobre ellos. Alejandro me recibió con tensión en la mandíbula. Gracias por venir. Lo miré. Soy tu madre, claro que vine. Pero ambos sabíamos que aquella frase ya no significaba lo mismo. Camila apareció minutos después, vestido blanco perfecto, sonrisa estudiada, lágrimas precisas, el tipo de novia que parece salida de una revista o de una estafa muy cara. Se acercó y me abrazó. Gracias por aceptar esto, Lucía. Le sostuve la mirada, por primera vez, sin máscaras. Todavía no hemos terminado, querida. Su sonrisa se tensó apenas, solo un segundo, pero lo vi. Y ella también supo que yo lo había visto. A veces, el verdadero miedo dura menos de un parpadeo. La ceremonia comenzó, música, flores, promesas vacías, el sacerdote hablando del amor eterno, mientras yo tenía en el bolso pruebas suficientes para enviar a media gente a terapia. Curiosa ironía. Alejandro parecía nervioso. Camila, no. Eso fue lo que más me confirmó todo. Las personas enamoradas tiemblan. Los depredadores solo calculan. Y entonces llegó el momento. El sacerdote levantó la vista y pronunció la frase que ella jamás debió permitir. Si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Silencio. Ese silencio teatral, que siempre dura más en las bodas que en la vida real. Y entonces me puse de pie. Hubo un murmullo inmediato. Lo sabía. Todos pensaron lo mismo. La madre celosa, la mujer posesiva, la suegra incapaz de soltar. Camila incluso sonrió, con una pequeña expresión de victoria. Creía que yo iba a regalarle exactamente ese papel. No, yo no había venido a hacer escándalo. Había venido a hacer historia. Tomé el micrófono. No me opongo a este matrimonio por celos. Me opongo porque esto no es una boda. Es un fraude. El salón entero se congeló. Alejandro palideció. Mamá, basta. Lo ignoré. Hice una señal. La gran pantalla detrás del altar se encendió. Primera imagen. Camila entrando al Mercedes de Ernesto Salvatierra. Segunda. Documentos con sus identidades falsas. Tercera. Fotografías de sus antiguos prometidos. Demandas, transferencias, fechas, mensajes. Cada mentira proyectada en alta definición. Cada máscara arrancada delante de 200 personas. Los murmullos se convirtieron en caos. Camila dejó de respirar como novia y empezó a respirar como criminal. Esto es falso, dijo, pero su voz ya no tenía dulzura, solo pánico. Entonces entró la siguiente pieza, una mujer joven, temblando, con una niña en brazos, la verdadera tutora legal del bebé. La supuesta madre soltera dejó de sostener el personaje. Luego entró Ernesto, invitado por mí, porque si alguien iba a hundirse, no lo haría solo. Su esposa venía detrás. Eso fue un detalle especialmente satisfactorio. Y finalmente, la policía. 2 agentes, silenciosos, educados, devastadores. Camila intentó correr. Nunca olvidaré esa imagen. El vestido blanco arrastrándose por el suelo mientras intentaba escapar de su propio teatro. Pero ya era tarde. Las esposas no combinaban bien con el encaje. Alejandro estaba inmóvil, blanco, vacío, como un hombre viendo por primera vez el incendio que él mismo ayudó a encender. Me acerqué despacio, sin prisa, sin triunfo visible, solo verdad. No te quité nada, le dije en voz baja. Solo te dejé ver con quién querías destruirme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo... Levanté la mano, no para golpear, para detener. No, ahora no, porque el verdadero castigo no era perder a Camila.
era entenderse a sí mismo. No lo salvé, no lo protegí, no lo abracé. Por primera vez en su vida, lo dejé solo con las consecuencias. Y créanme, eso fue mucho más doloroso. La boda terminó en ruina. La prensa hizo el resto. Camila fue arrestada. Ernesto perdió mucho más que reputación. Y Alejandro perdió la única versión de sí mismo que todavía respetaba. Meses después, abrí una nueva panadería en Sevilla. Pequeña, hermosa, sin mentiras. Le puse un nombre que solo yo entendía del todo: La Mendiga, en honor al día en que descubrí quién era realmente la mujer que quiso robarme a mi hijo, y también en honor a algo más importante. Nunca subestimes a quien parece no tener nada. Una tarde de otoño, mientras revisaba cuentas en la trastienda, escuché la campanilla de la puerta. Levanté la vista. Era Alejandro, solo, sin traje caro, sin arrogancia, sin herencia. Parecía mayor, como si por fin la vida hubiera empezado a hablarle sin traductores. Se acercó despacio. Mamá, ahora entiendo todo. Lo observé en silencio. Durante años soñé con escuchar esa frase, y cuando finalmente llegó, ya no tenía el mismo valor. Me levanté, lo miré con calma, y respondí: no. Hice una pausa. Ahora apenas estás empezando, porque el perdón no siempre llega como un abrazo. A veces llega como una lección. Y el karma siempre sabe exactamente cuándo servir el pan caliente.